Hola gente, hoy vuelvo con esta sección. Hablemos de series de cantantes. ¿Y por qué digo serie y no bioserie? Lo digo porque hoy vamos a hablar de docuserie, que es un formato distinto en el que no hay actuación, sino que sus protagonistas son quienes cuentan su historia en su propia voz, sin dramatización, y además va con con imágenes de archivo de su carrera. Y el caso que vamos a hablar hoy, la serie o docuserie, es Jessie y Joy, lo que nunca dijimos. Yo creo que muchos lo han visto en TikTok, comentarios. Yo no sé, no me voy a ir tanto a lo personal, sino que un poquito como a la narrativa para que a ustedes les dé ganas de ver la serie o de escucharla en el caso de quienes no la puedan ver. Y está, para empezar, la pueden encontrar en HBO Max, que ahora volvió a ser con el nombre largo, ya no es Max. Es una docuserie de una temporada, 4 capítulos, súper fácil de ver, digerible, la puedes ver en una tarde, en una noche. Estos 4 capítulos no son tan largos cada uno. Y ellos cuentan desde el principio de su carrera, desde que grabaron su primer disco. Igual van mostrando imágenes, como les decía, de archivo, de cuando llegaban, no sé, al estudio de grabación o a los conciertos de ese disco. Entonces ustedes pueden ver cómo estaban en esa época. Y además va acompañado el relato de cada uno de ellos, de Jessie y de Joy. Y bueno, sin hacer tanto spoiler, aparte de todo el que ya les han hecho en TikTok, yo creo, o en otras redes sociales. Ellos cuentan, la historia principal es que su verdad es que no ha sido fácil la carrera de ser cantante y de hacer este trabajo juntos como hermanos, sino porque se presentó la dificultad de que venían de una estructura familiar muy rígida, en que su padre era un pastor evangélico y muy extremo. Entonces él quería meterse en toda su carrera. Bueno, un papá así va a estar, un buen papá va a estar detrás de tu carrera, va a preocuparse, pero él incluso les quitaba el dinero, ya ellos siendo recién saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez, él les quitaba el dinero, les decía lo que había que hacer, incluso se metía en las letras que ellos querían hacer. No los dejaba tener amigos. A Joy sobre todo era como muy restrictivo con ella. También Jess igual fue padre adolescente, pero tuvo un poco más de permisividad al principio, pero después, cuando se casó, también su padre se metió en su matrimonio. Y esas son como las cosas que ellos cuentan, y cómo les afectó la relación como hermanos primeramente, que muchas veces estaban peleados y tenían que aparentar que estaban súper bien, tenían que seguir componiendo y lo hacían, pero su fractura familiar siempre se iba acrecentando. Incluso en los capítulos igual se veían como discusiones de ellos comentando lo que les pasaba con su papá, y se veía como que todavía sí había como diferencias. Y está bien, lo bueno es que lo pueden hablar. Y lo que decía sobre todo yo, y que había aceptado hacer esta docuserie para sanar un poco y cerrar esa herida que ella tenía, y también como explicarle a sus fans por qué ella era de la manera que era, y como ellos empezar como no de cero, sino que hacer desde otra manera su carrera. Cuentan todo eso, cómo van grabando, para mí, más que el tema familiar y a lo mejor caer en la farándula, me interesó el tema de las canciones, y que nos dan a entender que la mayoría de las letras, que todos podíamos pensar que era amor de pareja, no, era amor familiar. O sea, eran rupturas con su padre, era la ruptura entre ellos como hermanos. Y es muy interesante entender que la música y el arte en general es subjetivo. Entonces nosotros podemos escuchar una canción y decir, ay, entiendo que esto significa la canción, pero no sabes lo que hay detrás de quien compuso la canción. ¿Por qué lo hizo? Eso no lo sabes. Y eso nos da a entender, por lo menos para mí, esa es como la lección más grande. Yo me llevé muchas sorpresas con muchas canciones. Yo igual sigo a este dúo, como que yo también era de las que decía, ay no, qué bonita es la canción de amor de pareja. Y no, o sea,
o qué triste, y no, era de cosas de que le dedicaban a su papá, lo que pasaba con su papá hacia ellos, hacia su mamá. Entonces, muy interesante hacer ese análisis, por lo menos de la narrativa que ellos nos entregaron en estos 4 capítulos. Así que ahí les dejo la recomendación y mi análisis de Jessie y yo, lo que nunca dijimos. Espero que les guste y me pueden encontrar en TikTok como Monólogo a Ciegas. Estos capítulos en el canal también de YouTube de Escuchando una canción y también en Spotify como Escuchando una canción. ¡Chao! Detener grabación.